Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la sesión 281 de Club de Lecturas. Y hoy vamos a continuar con Cómo piensa el mundo, una historia global de la filosofía de Julián Ballini, con la moderación de Magda, conectada desde Pere de Mar, ¿o ¿cómo es? Desde San Pera de Rivas, San sí. Pere de Rivas, qué desastre, ¿no? Que tenía lo No otro, son el otro. difíciles. Sí, es No que sé. tienes Vilanova y Geltrú. Bueno, todos estos pueblos están cerca, así que correcto, correcto todo. Aquella zona, digamos, Muy bien. al sur de Barcelona, sí. Bueno, pues creo que nos conocemos todos. Tenemos un buen reparto entre Europa y América. Fantástico. Así que nada, Magda, pues adelante. Estupendo. Seguimos con el libro de Ballini. La vez pasada llegamos a pregunta 10, pero antes de lanzarlas y de buenas a primeras, haremos un mini repaso de los dos últimos capítulos, que son los que nos darán pie a introducir la pregunta, que es el de vacío y el de naturalismo. Vacío es un concepto crucial en las filosofías orientales, pero en el occidente nos parece un poco ajeno. En las filosofías japonesa, china, también India, pero sobre todo lo recalca Bajini en la filosofía japonesa y en China, y no solamente filosofía, sino en general cualquier expresión artística, lo que se aprecia es el espacio entre las cosas, es lo que no se ve, ¿no? O lo que nosotros no daríamos importancia, pues ellos sí que parece que enfocan tanto en las pinturas como en los haikus, como en la música, este espacio donde no hay contenido, donde hay silencio, donde hay vacío, o donde simplemente no podemos apreciar nada. Y además, lo que es importante es la relación entre las cosas. Y justamente para percibir esta interrelación, esta red, ¿no? que conforman las cosas, pues se pone tanto énfasis en el espacio y en el contexto. Por lo tanto, los japoneses dirían que ellos miran, entienden, perciben, experimentan lo que es el espacio del medio. Y el individuo en este espacio, pues siempre está puesto en relación a los otros, siempre está interrelacionado. No es que en las en el contexto del pensamiento occidental no lo fuese, sino quizás percibimos, eso luego lo hablaremos más, pero quizás percibimos individuo como un ente mucho más aislado, mucho más autónomo, mucho más separado del otro, de los otros o de su contexto, mientras en el pensamiento oriental es simplemente una parte del contexto y no se le puede aislar y extraer de este contexto. En la filosofía india lo que sería el espacio del vacío o lo que sería la nada es la ausencia o la negación. El Oriente enfatiza tanto el vacío porque percibir lo que no existe es igual de importante que percibir lo que existe. Porque el espacio, lo que no hay es el espacio de oportunidad, ¿no? Dirían los filósofos japoneses. Y Bajin ejemplifica o sea, este vacío y el contexto nos pone también en lo que ya comentábamos en la sesión pasada, que es la percepción del tiempo, de la transición, del cambio, de que nada es perenne. Y el ejemplo de ello es la flor de Sakura, ¿no? Es la flor, son los cerezos en flor que aparecen solamente en un momento del año y que dan alegría, pero no solamente dan alegría y no solamente se viven en este momento como una sublimación estética, sino que se vive también cuando desaparecen, ¿no? Y cuando no están, porque todo es parte de un ciclo. El siguiente capítulo que también comentamos es el naturalismo,
Y ahí comentamos que en el Oriente no hay tanta separación entre lo que es el individuo o lo que son más bien los humanos, lo que somos nosotros, y la naturaleza, porque somos parte de la naturaleza y eso se refleja muy bien en las pinturas chinas donde la naturaleza predomina y la humanidad en forma de una pequeña casita aparece en alguna esquina, ¿no? Pero siempre dentro de este contexto. Y al igual que no se separa los humanos de la naturaleza, pues tampoco hay una frontera nítida entre lo que es el cuerpo y el alma, lo que es el cielo y la tierra, ¿no? Aquel dualismo cartesiano occidental en las culturas orientales no lo vemos. Y eso permite situarnos también en el contexto muy de aquí y de ahora, ¿no? Comentamos en la sesión pasada de que nosotros en el mundo occidental, este vivir aquí y ahora traducimos a lo que es el mindfulness, ¿no? Es una aproximación occidental a lo que es vivir el presente en el mundo oriental. Y si lo concretamos o sea, si pensamos en el contexto concretamente del pensamiento chino, no solamente no hay esta separación entre el mundo de aquí y el más allá, sino hay una fuerte prescripción ética de que hemos de centrarnos en esta realidad, en lo presente, en lo de aquí, en lo práctico, en lo mundano, en lo cercano y en lo cotidiano y no pensar, o sea, no hay realmente ningún fin trascendental, no hay la última realidad que viene en alguna capa que no nos es accesible, o sea, el idealismo ahí está erradicado, estamos aquí y ahora. Y además está aquí ahora, deberíamos de percibir y vivir sin mayor esfuerzo, o sea, la armonía ha de fluir de forma natural porque viene de la naturaleza y de forma natural porque es algo que espontáneamente, o sea, la armonía es una forma de relacionarse con la naturaleza y con los humanos que también forman parte de la naturaleza, forma de relacionarse sin mayor esfuerzo, es de lo más espontáneo que sale de nosotros, ¿no? O sea, lo mismo no, pero la falta de dualismo también la vemos en otras filosofías y aquí nos movemos del mundo asiático pasando a la filosofía africana, que es una especie de panfisicismo, una especie donde la naturaleza traspasa todas las esferas de la realidad y también donde la importancia de las relaciones entre las personas es mayor que el individuo atomizado. Y este pequeño recopilatorio nos ha servido para entrar en la pregunta que tenemos, que si estáis de acuerdo con lo que sugiere Bajini al final de esos dos apartados, que las filosofías no occidentales, el mundo oriental, digamos, disfruta más del momento presente en vez de estar en esta constante captura de la novedad y de las experiencias nuevas o lo de trascender, ¿no? Que el Oriente está muy aterrizado en lo presente y de forma natural y sin esfuerzo lo sabe disfrutar. ¿Estáis de acuerdo que hay esta diferencia o que más bien aquí en nuestro entorno cultural no sabemos captar este presente efímero? Enzo, Bueno, Magda, disculpas por no poder tener el video por un problema técnico. no te preocupes. Sin duda que la introducción del dilema entre el vacío y la materia, desde una percepción materialista, en Occidente costó casi 2500 años su aceptación después de la negación en discusiones entre presocráticos y posteriormente aristotélicos con los atomistas,
y fue, digamos, una falsa dicotomía en el sentido de que se puede entender en el presente con la existencia simultánea de la materia y el vacío. Sin embargo, el horror vacuo y el miedo a la nada y esa cuestión que después se transformó religiosamente en el miedo a la no eternidad, en esa especie de negacionismo, nos ha llevado a limitar desde el punto de vista filosófico el entendimiento del presente. Por tanto, vaya si aún no ha sido entendido la necesidad de la comprensión del vacío, para comprender el todo desde el punto de vista universal. Por tanto, creo que entender el presente con la existencia simultánea de lo que consideramos dentro de lo material, que es lo que podemos describir, y el vacío simultáneamente, debería evadir ese incipiente miedo a la nada. Muchas gracias, Enzo, por esta reflexión que es el horror vacui el que nos hace separar los mundos de la materia y la no materia y crear alguna forma trascendental de buscarlo y que es, sí, quizás sí, ahora estamos en un paradigma más holístico, ¿no? Em, pero el dualismo está bastante instaurado, yo creo que en los sistemas de pensamiento aún. Jorge, Vale, gracias. Em, a ver, yo leyendo este libro me doy cuenta de que soy súper voluble y echo de menos no haber nacido en estas otras culturas. Pero creo que se debe primero a la curiosidad que todos tenemos y que nos enganchan mucho las nuevas ideas. Y segundo, que siempre te atrae lo que no tienes, ¿no? Entonces, aquí podemos idealizar a tope cómo es la filosofía oriental. Eh, yo no estoy tan seguro a la vista de la práctica, si mira, observando a los chinos o a los indios, de que tengan una actitud ante la vida menos deseosa de experiencias y de placeres. Leyendo el libro, diría que sí, pero mirando la realidad, pues no lo tengo tan claro. Seguramente alguien podría decir, sí, están muy influidos por Occidente, por la globalización. Em, yo lo que saco del libro es que la gran diferencia es que nosotros nos hemos como escindido de, de alguna manera del mundo y hemos creado un relato de independencia total, que es el antropocentrismo, la libertad individual, eh, todo toda la construcción de la ilustración, mientras que, por lo que vemos en Oriente, pues siguen mucho más ligados, de alguna manera, a los ciclos naturales, al planeta, a tener una visión del, eh, se me fue del tiempo que es circular, no que es lineal, no que hay un finalismo. Nosotros con las religiones finalistas al final la hemos reconvertido hacia a la fe en el progreso. Em, entonces, en teoría respondería que sí, pero no estoy tan seguro. Me encantaría que hubiese aquí alguna persona de esos países para decírnoslo. Si en la práctica esas ideas se materializan. No sé si he aportado algo. eso estaría muy bien, sin lugar a duda, que tengásemos representantes aquí que nos aclaren cómo lo viven en realidad. Sí, Pero bueno, estamos aquí en modo de comparar paradigmas, ¿no? ok. De pensamientos y aterrizarlos Yo, quizás digamos, tanto. el ejemplo Ujú. más cercano que tengo es un chino que tiene un bazar aquí en el barrio y vive en el propio bazar, está trabajando de salir desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche,
de lunes a lunes. Eh, no sé, no lo veo. En fin, lo dejamos ahí. Bueno, Pepa. Yo no iba a hablar y venía a escuchar solo, pero bueno, ya la tentación es la tentación. Em, a mí me parece que el hecho de nuestra forma de ver el pensamiento y las concepciones occidentales de trascendencia, no las podemos desligar de la influencia que han tenido las religiones en Occidente. Es algo que quizás las religiones aprovecharon ese hecho porque ya existía entre los griegos la idea de un alma inmortal, existía, ¿no? Esa idea ya estaba, ¿no? Y el cristianismo aprovechó muy bien eso, aprovechó muy bien las ideas socráticas para hablar de la trascendencia del alma, otra vida después, ¿no? Y ahí coinciden las religiones monoteístas, prácticamente todas, ¿no? De todas formas, se me escapa algo, porque ¿os acordáis cuando leímos a Lucrecio? Lucrecio tenía la idea clarísima de que no existía nada después de la muerte, de que la vida había que vivirla, ¿no? En el momento. Ese tipo de pensamiento se quedó ahí como enquistado, como encapsulado, ¿no? Y no evolucionó, quizás porque el cristianismo lo tapó, y no quizás, vamos, seguro lo tapó, para que no pudiese vulnerar la idea del más allá y de la trascendencia. Y nuestra cultura, desde luego, está completamente bañada en ese pensamiento de que esta vida es un paso amargo y lo bueno viene después, ¿no? ¿Hasta qué punto en la actualidad eso sigue calando? No lo creo tanto, o sea, solamente las personas sumamente religiosas pueden tener esa convicción de que después de esto va a haber otra cosa que va a ser mucho mejor, ¿no? No creo que la cultura actual en Occidente remache mucha esa idea, pero a mí me parece que la influencia de las religiones ha configurado mucho esa idea de que no hay que vivir tanto ahora porque ya vendrá lo bueno después. Bueno, era una idea solo. Ahí os la dejo. Gracias. Muchas gracias, Pepa. Yo creo que sí, Pagini desde el principio del libro recalca la importancia de las religiones en todas las culturas y además estas grandes ideas nacen más o menos al mismo tiempo, ¿no? La era axial, más entre el siglo III y 8 y 3 antes del Cristo, que es cuando vive Buda, Confucio, los presocráticos, y forman todo lo que luego derivan en las regiones, bueno, en el cristianismo, en el caso de Europa Occidental y en las grandes filosofías orientales. Pero en las grandes filosofías orientales, si bien el mundo oriental está mucho menos secularizado, aparentemente mucho menos desvinculado de la religión que el occidental, ellos, aún teniendo la perspectiva de la eternidad, que no necesariamente tiene que ser alma individual que vive como tal, como un individuo en la vida después, sino a lo mejor se disuelve en una conciencia universal, pero aún teniendo las religiones, de alguna forma enfocan el momento de ahora, mientras nosotros, aún secularizándonos, de alguna forma, si no enfocamos, aún abstrayéndonos del concepto religioso, no aterrizamos en el aquí y ahora, sino pensamos 3 pasos más adelante, aunque sea en esta vida, pero siempre un poco proyectando hacia el futuro, ¿no? Y ellos parece que tienen la capacidad de parar. Me alegra mucho que has levantado la mano, Silvina, porque yo te quería preguntar por el Horn vacui desde el punto de vista de la física o el concepto de vacío en física. Iba a Margen de lo que decir, quieras iba a decir decir eso. algo sobre el vacío, pero Genial. también solo quería mencionar que en los pueblos originarios de América también hay una conexión muy fuerte con la naturaleza, ¿no? Y un pensar que la vida está muy interconectada con la naturaleza y que hay que protegerla. Y eso lleva también a una visión del tema de la posesión, ¿no?
de la comercialización y de la posesión de la tierra, etcétera, etcétera, una forma de organización más colectiva y de respeto. En relación al vacío de la física, bueno, el vacío es una idea primordial dentro de la física, en primer lugar, porque cuando se hacen los experimentos de fines del siglo XIX para entender la estructura de los átomos, etcétera, se ve que en realidad donde está la masa, que sería la materia, donde está el electrón, donde está el protón, es en lugares muy confinados y que en el medio no hay nada, no hay masa. No la podemos penetrar porque hay interacciones, pero la masa está muy confinada a sitios muy pequeños, o sea, la mayor parte está todo vacío. Pero además después la mecánica cuántica introduce esta idea del el gato vivo y el gato muerto, digamos, de alguna forma, y el vacío puede fluctuar también. Y por ejemplo, el otro día estaba leyendo que alguien preguntaba qué hay antes del Big Bang, y tal vez hay vacío y fluctuaciones de vacío que dan lugar al Big Bang, porque las fluctuaciones de vacío pueden crear partículas, pero digamos, dentro de la materia ordinaria, ¿dónde está la materia en sí? ¿Dónde está la masa? Es en lugares muy confinados y en el medio no hay nada. Y también en la estructura del universo, las estrellas, las galaxias están muy confinadas y hay mucho gran espacio en el medio, sin materia. Además de que hay cosas que no se saben qué son, pero bueno. Bueno, eso es todo. Muchas gracias, Silvina, por esas pinceladas de lo que es el vacío en física. De hecho, Y que es muy occidental, te puedo decir. O sea, son desarrollos y experimentos de científicos de Occidente, la verdad. De hecho, Bajini dice que la única vez cuando seriamente nos ponemos a pensar en el occidente sobre la nada es justamente cuando nos hacemos la pregunta qué es lo que había antes del Big Bang. Y ahí es donde aparece nada como un concepto en el cual vale la pena reparar, ¿no? Así que... Alfredo, espero que nos expliques tú cómo es, porque psicológicamente no podemos enfrentar el vacío, porque nos aterra. Oye, qué terrible venir después de Silvina y lo que nos acaba de decir, ¿no? Todo parece más superficial después de aquello, ¿no? Bueno, yo iba a hablar por otra línea. Evidentemente, como dice Magda, yo me iba a ir por otro lado, ¿no? Más bien retomar el tema de la actitud frente a la vida, ¿no? Que uno podría decir, bueno, paradójicamente caemos nuevamente en la dualidad occidental, oriental y otra vez polarizamos, ¿no? Bueno, ¿qué pasa ahí? Sin embargo, hay puntos donde se tocan, ¿no? En cuanto a la actitud frente a la vida, ¿cierto? Confucio decía el mismo libro, ¿no? Hablaba sobre la persona sabia, ¿cierto? Que va a tono con el mundo, por decirlo de algún modo, una especie de intuición interna para llegar al Wu Wei, ¿no? A esta acción sin esfuerzo, em, que no anda en búsqueda. Pero por otro lado tenemos el flaneo de Baudelaire, ¿no? Esta persona con actitud que va al encuentro de la vida, ¿no? Que va a recorrer los cafés de noche en Francia, ¿no? Pero sin embargo no es un vividor, ¿no? Él se aísla un poco de esa mirada, como que la ve desde lejos, es más bien alguien que encuentra el ritmo de la ciudad, ¿no? Que palpita en conjunto con la ciudad, al mismo tiempo, por decirlo, que conoce su tiempo, que lo explora, y ahí habla del artista, ¿se acuerdan? Lo vimos en el de ¿Qué estás mirando? Ujú. De, que me justo Gompers. sí, porque me tocó. Entonces, el Flaner me quedó muy entre medio, ¿no? De estas dos miradas, del aventurero, el que va a tomar riesgo, el que va a buscar la felicidad, el que justamente que se contrapone un poco a la mirada de Confucio oriental que dice, no, pues el sabio en realidad es más bien el que espera, el que tiene el timing, ¿no? El que conoce, el que sabe, ¿no? Sin embargo, el Flaner parece estar en el medio, porque es alguien que conoce y que sabe de la ciudad, pero al mismo tiempo la va a buscar. ¿Ya? Pero no va a buscar simplemente el azar, sino que sabe dónde descubrir las cosas. Entonces, esa mirada
intermedia es bastante, digámoslo así, además de singular, atractiva para mí, ¿no? Me genera un tono intermedio entre ambas miradas y me hace pensar en la actitud frente a la vida. Y justamente cuando hablábamos de eso, pensaba también en los libros de Kawabata, ¿no? Que él dice hay que descubrir eso efímero que da la belleza, ¿no? Kawabata en sus libros hace toda una exploración sobre aquello que pasa, ¿no? Y que está en el instante, y en uno de sus libros incluso habla de la mentalidad occidental como aquella que quiere capturar el momento, ¿cierto? Retenerlo. ¿Y cómo lo retiene? Mediante fotografías, actualmente con videos, ¿no? Que no disfruta la experiencia de estar en un concierto, sino disfruta más bien de tratar de grabar a toda costa al artista que está enfrente para poderlo publicar, de alguna forma retenerlo, como apresarlo, y no experimentarlo de la manera más oriental, como nos muestra un poco el libro, ¿cierto? De esto que va a pasar, pero te va a quedar el goce ahí, el saborear también dice, acariciar, saborear, que es una palabra que refiere a varias cosas también, pues, el saborear como eh, distinto al devorar, que es muy occidental, el devorar, engullir así rápido, la gula occidental, y versus el poder saborear el momento y ya pasó, ¿no? Pero disfrutar de ese punto de encuentro, la experiencia con algo que nos hace disfrutar, es donde está la belleza, diría Kawabata, ¿no? Donde está aquello que justamente es lo que nos da esos momentos de felicidad, no la búsqueda incansable de ser feliz, sino poder verlo afuera, ¿no? Experimentarlo, y a través de eso llegar a la felicidad, ¿no? Del mirar esto efímero, esto que es pasajero, que es transitorio, que nos recalca mucho en el libro. Eh, y ahí, claro, y digo lo que decía Pepa también, la eternidad, como tenemos tan presente el tema de que todo tiene que ser eterno, o sea, no puede ser fugaz. Entonces, tenemos ahí un conflicto, porque la fugacidad es parte oriental, pues, y es disfrutar de esa fugacidad, es disfrutar de cada estación lo que te da, y aquí en Occidente parece ser que no, que nos jugamos por una estación. Me gusta la primavera y soy de primavera. No, a mí yo soy del calor, del verano, ¿no? Yo soy invernista porque me gusta el frío. Como que no sabemos disfrutar de cada etapa. Incluso Kawabata dice, no podemos conocer un país viajando simplemente por una semana y decir, conozco el país. No, uno tiene que estar ahí en las 4 estaciones, dice. Nadie conoce un país si no ha estado en las 4 estaciones, porque cada estación marca un país distinto y nuevo. O sea, puede ser el mismo país, pero si no lo viviste en las 4 estaciones, no puedes decir que fuiste o que estuviste ahí en ese país. Y es súper simpático, es como claro, porque no es el mismo, es otro lugar, es otro tiempo. Entonces, me parece ahí que hay algo que aprender, ¿no? Y aprender también, porque también en instante se puede aprender, no capturar o retener o aprisionar, como nos encanta, como lo occidental en general. Y ya me perdí otra vez, como siempre, pero eso, digo. Muchas gracias, Alfredo, por enseñar esas distintas miradas, y si te he entendido bien, pues Flaner, que es una figura occidental, pero tendría esta parte oriental, ¿no? De dejarse llevar por el ritmo de la ciudad y estar disfrutando justamente de este paseo donde no hay un guión prescrito, donde la flecha del tiempo no marca el siguiente paso, sino que está en el paso presente y se deja de alguna forma pues envolver por el entorno. Silvina. De repente, lo de Alfredo me hizo repensar un poco en el tema de la propia identidad, ¿no? Porque las personas también cambian y sin embargo uno les asigna una identidad a pesar del cambio a lo largo del tiempo. Y me acordé de Hokusai, el artista japonés que cambió de nombre a lo largo de su vida, dependiendo de cómo, que iba cambiando de estilo y cambiaba el nombre. O sea, casi como que pasaba a ser otra persona. Y me pregunto si eso es algo más típicamente oriental comparado con, o también esa sensación de necesidad de trascendencia y de permanencia y
de grabar las cosas están en la occidentalidad y están en la definición de nuestra propia identidad. Yo creo que esta reflexión tuya es una excelente introducción justamente al siguiente apartado del libro, que tratará sobre la identidad y donde al final sí que aparece esta pregunta, que si las identidades son fijas o más bien van fluctuando y van variando. Así que si queréis, pues seguimos justamente con este tema, avanzando. El siguiente Jorge, ¿querías decir algo? No, bueno, simplemente quería decir algo que a la luz de todos los comentarios, me parece que el libro nunca relaciona todas estas ideas filosóficas con el modelo económico que al final se ha extendido a todo el mundo y que es occidental y que está muy imbricado con nuestros valores, porque es el que te exige esa visión de progreso, de tiempo lineal, de crecimiento, de propiedad. Entonces, estas filosofías alternativas, llamémoslas, me parecen geniales, pero no sé cómo encajan y quizás la influencia del sistema capitalista, pues las desbarajusta por completo, porque yo no veo a los chinos en una actitud de no búsqueda de experiencias y placeres, Creo que al final si estas filosofías existen, pues las estamos contaminando de una manera brutal con el modelo económico que hemos exportado. Nada, simplemente quería decir eso. No, efectivamente, es una muy buena reflexión. Bacini no intenta dar este paso a ver hasta qué punto eso se puede llevar al modelo económico, ¿no? El que marca realmente el ritmo de vida y el que marca la cotidianidad mucho más. O sea, él dice que los valores que subyacen en cada cultura nos definen y son códigos que se traducen a la conducta, que se traducen a formas de pensar, de expresarse, el lenguaje y todo, pero a su vez el comportamiento económico global está marcado parece ser por un único modelo, ¿no? Con sus variantes más o de mayor o menor intensidad, pero a grosso modo el esquema es absolutamente universal. Sí, la ética protestante y el espíritu de capitalismo, efectivamente. El Max Weber, sí, aquí seguramente ya lo habrá visto hace 150 años. Hmm. ¿Seguimos? ¿Sí? Vale. Unidad, que es el capítulo siguiente. Bajinin aquí nos sitúa dentro del contexto arquitectónico del Palacio de Alhambra, en Granada, diciendo que este ejemplo de arquitectura representa la unidad de las cosas con Dios. Y esto es justamente el principal mensaje de la filosofía o de Islam, ¿no? Como religión y como paradigma. En cambio, Upanishadas, que son los libros sagrados del hinduismo, y donde tenemos pues multitud de dioses, también al final, a pesar de que hay tantas entidades de dioses, hay una unidad de todos los seres. Y es Brahman, que es la realidad superior única, frente a la cual la experiencia de nuestra vida, la mundana del día a día, solamente es una ilusión. El confucianismo no hace realmente tanto hincapié en este concepto. La filosofía china en general se apoya en la unidad, sin importar lo que es la diversidad de las cosas. La idea de unidad en Islam, dice Bajini, ha sido consecuencia de la adaptación de filosofía neoplatónica, del Plotino sobre todo, que dice que todo todo emana de un uno, ¿no? De una última realidad, una unidad suprema. En el Islam no tenemos, eso ya lo hemos comentado antes, no existe realmente una separación entre el mundo religioso y el secular,
y es lo que facilita que la religión penetre en todas las esferas: social, política, cotidiana, ética, educación, justicia, usos de costumbres, incluso comida, higiene o vestimenta, ¿no? Esto aplicaba a grandes, o sigue aplicando a grandes religiones monoteístas. Lo que pasa es que, digamos, las otras han pasado procesos sobre todo el cristianismo ha pasado un proceso bueno, judaísmo también hasta cierto punto de secularización. Por lo tanto no vemos realmente que el mensaje religioso tenga una repercusión tan fuerte en todos estos aspectos de vida. El Corán, según la interpretación ortodoxa islámica, es un libro completo, por lo tanto no hay un espacio para un apéndice, para una reinterpretación, para un progreso, entendido tal como lo entendimos en la Ilustración en el Occidente. La verdad en el Islam es inmutable y su esencia puede ser conocida al estudiar el libro sagrado del Corán. Por lo tanto, no cabe, si hacemos la pregunta incómoda en el mundo islámico, si cabe redefinir lo masculino, lo femenino, hablar de las minorías, de las personas LGTBI o en general cuestionar este tipo de temas, pues no, porque eso ya está definido en el Corán y aquí no cabe realmente repensar las cosas, porque el Corán, siendo libro universal, prescribe o describe el pasado, describe el presente y prescribe el futuro. Por lo tanto, Dios ya ha decidido, es un determinismo claro, donde Dios ya había decidido la vida de cada uno y si va por el camino del bien o del mal, si estará salvado o estará condenado. Bueno, eso también esta conclusión pues también sería aplicable a otras religiones, pero insisto, el Islam es el que realmente no quiso no quiso o no se sometió a un proceso de escrutinio de la Ilustración como ha pasado con el cristianismo. A pesar de que no podemos decir que no ha existido una ilustración islámica, porque hubo un movimiento en el siglo XIX, en paralelo en el Cairo, Estambul y Teherán, que se denomina como una especie de ilustración islámica y del cual surge el concepto de Jitihad, que es el razonamiento independiente que permite la interpretación del Corán. Por lo tanto, sí que aquí ya diríamos que hay un espacio para que el Corán siga reinterpretado. Y un representante actual de este movimiento es la figura de Tariq Ramadan, que es un intelectual musulmán suizo, un personaje bastante controvertido, o acusado de participación en diferentes escándalos, pero bueno, al margen de esto, se considera un representante de Euroislam, porque bueno, tiene raíces árabes, pero casi toda su vida se ha desarrollado en Suiza. Ha aprovechado su postura intelectual para intentar atender puentes y definir lo que sería el Islam moderno. No obstante, aún así dice que todo el nuevo pensamiento islámico tiene que ser continuo y nacer de la tradición y no ser una ruta alternativa. Reduccionismo es un concepto especialmente importante dentro del paradigma occidental, y aquí dice Baggini que el símil perfecto sería el restaurante de McDonald's. Creo que esta alegoría está bastante explotada en general, pero bueno, él lo lleva casi a lo que es la composición de la hamburguesa, diciendo que ahí tenemos en la hamburguesa y en todos los ingredientes, desde que está hecho el bollo hasta que si el grano ha sido hecho de harina
basada en el trigo genéticamente modificado o no. Ahí es donde llevamos al extremo el reduccionismo, que es la forma de desgranar hasta los elementos más pequeños lo que tenemos enfrente para entenderlo. Y este reduccionismo, bueno, viene también del pensamiento de la era de la Ilustración, concretamente del esfuerzo de Diderot y de D'Alembert de redactar la primera enciclopedia, donde también de la definición de cada concepto, ¿no? Se pretendía que iban a hacer la visión global del mundo. Aquí Baggini comenta un libro que es más bien una burla de reduccionismo, es el libro sobre On Bullshit, está titulado en inglés, que sería un libro sobre charlatanería o sobre bueno, tonterías, ¿no? Donde Harry Frankfurt, que es el filósofo estadounidense contemporáneo, bueno, creo que murió hace un par de meses, pero bueno, es el filósofo del siglo XXI que intenta explicar que el reduccionismo, que si bien en el método científico obviamente nos sirve como un método de análisis, ¿no? Y ahí es incuestionable, pero lleva, en la forma de pensar, nos lleva a unas implicaciones éticas que reducen el alcance de la felicidad, preferencia, o sea, nos lleva a las implicaciones éticas donde intentamos encontrar los ingredientes concretos como si fuese una receta para construir nuestra felicidad o bienestar individual, ¿no? En definitiva, quiere decir que el método reduccionista en la ética o en la forma de entender globalmente la realidad, pues no funciona muy bien. Baggini dice que el reduccionismo en general como forma, como actitud vital está en retroceso porque la mayoría de nosotros no sería capaz de definir bien las palabras que usamos. Por lo tanto, no podemos nombrarnos reduccionistas porque no entendemos cada palabra que usamos en el lenguaje de nuestro día a día. Baggini también es bastante crítico con el reduccionismo, diciendo que sus conclusiones nos generan demasiada confianza, sobre todo si tratamos problemas complejos desgranándolos en partes pequeñas, ¿no? Que ahí en este ejercicio de dividirlo todo en lo más pequeño nos lleva a perder la visión del conjunto y a concluir de forma errónea. Es una herramienta muy valiosa, pero si es la única forma de pensar y la única forma de analizar, pues hemos reducido demasiado. Aquí Baggini cierra este capítulo lanzando la pregunta de Stephen Hawking del año 2011, que si la filosofía realmente está muerta, que si en el occidente sobre todo, que si hemos sustituido completamente la metafísica por la física. Y corresponde él mismo sobre su pregunta que no, porque el valor de la metafísica no es científico, no pretendemos, desde la Ilustración no pretendemos que a través de metafísica se explique cómo funciona el mundo, cómo es el mundo, no se pretende a entender el mundo, sino es cuestión existencial. Y que la respuesta quizás la tenga Kant diciendo que aunque la metafísica dogmática está al borde del colapso, pues eso fue en tiempos de Kant, ahora podemos decir que ha colapsado, pues siempre habrá seres humanos reflexivos que lo necesitan para estructurar su existencia y su forma de percibir el mundo. Y aquí entramos ya en la tercera parte, que es en lo que nos introdujo Silvina, en el tema de reflexión sobre la identidad personal. Y tenemos tres pequeños conceptos, o pequeños o grandes conceptos sobre los cuales reflexionaremos,
que es un no yo, un yo atomizado y un yo relacional. En el hinduismo, en el budismo, Atman o Anatta empezamos por el no yo, por la negación del yo, ¿no? Por la inexistencia de lo que sería el núcleo duro de nuestra identidad. Y este concepto es por excelencia oriental, concretamente aparece en hinduismo, en budismo, bajo los nombres de Atman o Anatta, como ausencia o la insustancialidad del alma. Es decir, no existe un yo que perdure, que fuese un yo troncal. Por lo tanto, este no yo está totalmente opuesto a la tradición occidental, donde la identidad personal es la individualidad de cada persona, es lo que nos hace únicos. En la filosofía clásica india, el Atman es parte de Brahman, o sea, este no yo es parte del uno, del todo. Y la liberación espiritual, el moksha del Atman, del no yo, es cuando regresa al Brahman. Por lo tanto, en este momento nuestra existencia como el individuo definitivamente se disuelve y desaparece el ego. El yo individual entonces no sería nada más que una ilusión y el estado que realmente deseamos es no tener esta conciencia individual. En el mundo occidental, la definición de la identidad personal que todavía prevalece es la de Locke, que se remonta al siglo XVII, donde el yo lo definimos como un ser inteligente y pensante que tiene reflexión y conciencia de sí mismo como sí mismo en diferentes lugares y momentos. Es básicamente la continuidad de la memoria, ¿no? La línea del tiempo en los cuales a lo largo del tiempo transcurrido seguimos identificándonos como nosotros mismos a través de los recuerdos que tenemos. Este concepto sigue predominando en nuestro entorno cultural. Somos seres conscientes con la continuidad de memorias, deseos, creencias y de las características que conforman nuestra personalidad. En cambio, el budismo niega la existencia del yo inmutable. Lo que hay es un no yo que está compuesto por 5 elementos, cinco agregados. Es materia, cuerpo, sensaciones y sentimientos, percepciones, actividad mental y conciencia. Los filósofos orientales adaptan sus conceptos a los entornos culturales particulares. La cultura china, por ejemplo, ya lo hemos dicho antes, está muy centrada en el mundo terrenal y hace una especie de combinación del vacío metafísico del no yo con lo prosocial de la ética china, llegando a la conclusión que los individuos como tales no tienen importancia primordial. ¿Por qué? Pues porque la importancia lo tiene la comunidad, ¿no? Lo tiene el conjunto, lo tiene la naturaleza, el contexto. El término confucianismo, un término del confucianismo lo han inventado, o sea, el término confucianismo, la palabra o el nombre para esta corriente filosófica, lo han inventado los jesuitas. En China funcionaba como Ruijia, donde Ru es el alumno y ya era casa, familia. Y esto ejemplifica, o sea, los jesuitas nombraron esta corriente del pensamiento con uno de los, con su pensador original principal, individualizándolo, personificándolo en esta figura, mientras que en la tradición china funcionaba como si fuese un pensamiento de un conjunto de personas, de una casa, ¿no? de un grupo. En el Islam, el no yo aparece en una tradición más bien minoritaria, en el Islam místico, representado por el sufismo, por los sufis. Si intentamos a buscar un equivalente o entender el no yo a través del pensamiento occidental, lo podríamos encontrar en el Tratado de Naturaleza Humana de David Hume,
filósofo del siglo XVII, que posiblemente ha sido influenciado por Hipólito Desideri, jesuita y misionario, que sí estuvo en contacto con la filosofía hindú. Entonces, pues este concepto de Hume, que hace el análisis introspectivo de nuestra conciencia y llega a la conclusión que somos una colección de percepciones, pues probablemente ha sido influenciado por un pensamiento de alguien que ha tenido contacto con las filosofías orientales, ¿no? Por lo tanto, Hume sí, de forma bastante contundente en este tratado, cuestiona que tengamos una identidad troncal que sea un núcleo duro de la identidad. Dice que somos pues un cambio constante de percepciones que llegan a través de los sentidos, pero que no hay ninguna esencia del yo. Bajin llega aquí sí que caza un poco lo que es el pensamiento oriental con la ciencia actual, con la neurociencia, diciendo que si miramos el pensamiento o la visión hinduista y budista del no yo, pues este responde bastante a lo que sería la postura mayoritaria, entiendo porque eso habla de todo, ¿no? Dentro de la neurociencia, que es que no existe realmente pues un yo como un núcleo duro, que nuestra mente es una secuencia de procesos conscientes y inconscientes, pero que no hay ninguna esencia que podríamos decir, este es el yo inmutable y esto es algo que es troncal para cada individuo. No obstante, esta visión científica parece que no ha trascendido todavía en el discurso popular o en las creencias, donde seguimos aterrizando nuestra percepción del mundo a través de esta identidad inmutable individual. Lo que sí hemos cambiado es que a pesar de que probablemente nos cuesta desprendernos de pensar que tenemos un yo duro y cada uno es una monada, que es monada en el sentido de Leibniz, es decir, como un ente completamente independiente, pero cambia. O sea, en el siglo XXI definitivamente pensamos que esta identidad no es inmutable, que es más bien fluida y maleable. Y Bajini aquí se apoya en un estudio, en un panel sobre la identidad, sobre la orientación sexual de los jóvenes que actualmente no quieren, dice que él en su mayoría, no sé, no menciona concretamente ningún estudio, no lo supe corroborar, pero que mayoritariamente los jóvenes no quieren encasillarse en una orientación heterosexual, sino piensan que esta identidad sexual en este caso, o orientación más bien, pues puede ir cambiando a lo largo de su vida, ¿no? Y eso, dice Bajini, refleja de que cada vez pensamos que nuestra identidad no es algo que tenemos dado por vida. El segundo concepto es un yo relacional. Aquí nos introduce en esta visión a través de una película japonesa que a ojos de un occidental podría parecer muy rara porque incluso en las escenas muy románticas donde la pareja contempla la puesta del sol, no están solos, sino siempre están acompañados de un grupo, ¿no? Siempre este amor romántico se vive como parte de una experiencia compartida con otras personas, o sea, al menos rodeada de otras personas. Y es un ejemplo, dice Bajini, cómo la cultura popular refleja el valor fundacional de la cultura japonesa, es decir, sentirse responsable por el bienestar del otro. Si la carga es demasiado pesada, no la cargues solo.
Por lo tanto, el yo en el contexto cultural japonés es solamente una pieza de un entramado social y no puede ser entendida en su perfecto aislamiento. Por lo tanto, es importante porque los japoneses solemos percibirlos como gente que está casi excesivamente respetuosa con las reglas, pensando que esas reglas básicamente sirven para poder lidiar con la multitud y acomodarles de forma perfecta en un tren. Pero realmente no solamente no es seguir la regla aquí lo más importante, sino preocuparse por el otro, para que el otro esté cómodo en el tren, para que nosotros si queremos escuchar la música en un espacio compartido, pues hay que hacerlo con auriculares para que una pieza, dicen aquí los eslóganes del otro, que incluso una pieza maestra si emana de tus auriculares se convierte en una molestia, ¿no? Es decir, el espacio del otro y su confort es más importante, o al menos igual de importante que el espacio y el confort individual. El yo en Japón se concibe dentro de lo relacional. Sin ello no se encuentra un yo esencial, o sea, o simplemente no se encuentra el yo. O sea, es parte de un entramado social. En el idioma japonés, eso es muy interesante, hay diferentes palabras para el yo, que se usan según el grado de confianza con la persona. Pero todas de ellas ponen énfasis en el contexto relacional, donde el yo se desarrolla. Kitaro Nishida, que es un filósofo de siglos XIX-XX, considerado precursor de la escuela de Kioto, explica que la pertenencia al grupo no anula la individualidad y que el individualismo tiene que ser estrictamente separado del egoísmo. Es decir, no se disuelve el yo a través de las relaciones con los otros, sino al contrario, se refuerza, ¿no? Pero se refuerza no como algo egoísta, sino que se refuerza gracias a estas interconexiones. La palabra ética en japonés, rinri, se compone de rin, compañía, y ri, principio, que son los principios para ordenar las relaciones humanas, ¿no? Bueno, la ética sirve para ordenar las relaciones humanas, pero en japonés pues el propio significado de la palabra ya lo explica. En la filosofía japonesa, por lo tanto, no hay una distinción clara entre el yo y el otro, el sujeto y el objeto. El objetivo de la ética es reconocerse en el otro, por lo que no es un deber abstracto, sino debe de ser como nuestra segunda naturaleza. La filosofía asiática enseña los límites del razonamiento apelando a la paradoja, a la contradicción, que es lo que explicábamos antes, en la desconfianza de las filosofías orientales con el lenguaje, se refleja a través del uso constante del sentido del humor, de la contradicción, de la paradoja. En el occidente, eso ya lo ha mencionado antes Pepa un poco, pues el individualismo viene de la salvación cristiana, que es una salvación individual, y la relación que también es individual entre Dios y la persona. En cambio, en China lo sagrado es la sociedad, y ella, es decir, el entorno social, no Dios, son la fuente de los valores trascendentales. El confucianismo dice que la buena sociedad comienza con los individuos cultivados. La responsabilidad se comparte, empezando por los miembros de la propia familia. Y aquí, para acabar el panorama de lo que es el yo relacional en el mundo, Bajini habla del concepto de Ubuntu, que es el principal de la ética africana y se traduce como la humanidad hacia los otros. Y aquí tengo una cita que define, yo creo que bastante bien lo que es Ubuntu de Desmond Tutu. Una persona con Ubuntu es abierta y está disponible para los demás, respalda a los demás, no se siente amenazada cuando otras son capaces y son buenas en algo porque está segura de sí misma, ya que sabe que pertenece a una gran totalidad, que se decrece cuando otras personas son humilladas o menospreciadas, cuando otras son torturadas u oprimidas.
Es decir, eso apela a una gran empatía que se extiende pues casi con el alcance de la humanidad. Y por fin llegamos a lo más occidental, que es el yo atomizado. El alma suprema e inmutable de Sócrates es un concepto básico y fundacional pues, para el mundo cristiano, ¿no? Ya lo hemos comentado antes, y por extensión para la cultura occidental y las religiones que de ella desprenden. El dualismo reforzado por Descartes con el yo pensante está tan imbrincado en el pensamiento occidental que lo creemos universal, ¿no? O sea, es decir, automáticamente si pensamos en otras culturas, pensamos que piensan en este paradigma cuerpo-mente. En la filosofía japonesa el concepto sería kokoro, en la china chin, y ambos significan corazón-mente. Ya ni siquiera tenemos el concepto de mente, sino tenemos esta mezcla de corazón-mente, por lo tanto el dualismo cartesiano no es exactamente transmutable a las otras categorías culturales. En la filosofía occidental se disputan dos conceptos de yo, simple, indivisible e inmutable. Es el yo atomizado de Platón y Descartes y el yo deconstruido en una secuencia de percepciones de Hume, siendo Hume, hay que decirlo, una excepción, más bien. Es decir, realmente lo que predomina es el yo indivisible, inmutable, el núcleo duro de la identidad. Este es el concepto que vence. La reflexión de Hume es más bien puntual y quizás ahora revive en los hallazgos de la neurociencia, pero todavía no se refleja en lo que es la forma de pensar. Aunque en el siglo XX se cuestiona la fe en el alma, el concepto atomizado de yo individual sigue profundamente arraigado y articula nuestro pensamiento. El existencialismo, que proclama que la existencia precede la esencia y que nacemos sin el yo predefinido, bueno, es una corriente de pensamiento, pero también no es suficientemente potente como para destronar este concepto de un yo fuerte, troncal. Lo que creemos lo hemos elegido nosotros. Incluso la pertenencia a la comunidad se basa en la acción individual y sitúa a este individuo en el primer plano y por encima del grupo. Por lo tanto, los americanos, podríamos decir aquí, dice los americanos Baggini, pero realmente podríamos perfectamente sustituirlo por los occidentales, atribuyen mucho más que los indios, chinos o coreanos la responsabilidad de lo que nos pasa a nosotros y no a las circunstancias externas. Y eso es tanto para bien como para el mal, pero sobre todo para el bien, ¿no? El concepto de que el éxito nos lo hemos ganado nosotros. Podemos llegar a todo gracias al esfuerzo individual nuestro, ¿no? Concluye Baggini que el Occidente tiene una confianza en general excesiva sobre el control de nuestra vida y nuestro destino. Y bueno, después de esta larga presentación, os quiero hacer una pregunta. ¿Con qué concepto del yo os identificáis? ¿El no yo, el yo relacional o el yo atomizado? Hola, Virginia. Hola. Es decir, el no yo donde nos disolvemos en una especie de conciencia global, relacional, que es donde lo que nos define son las relaciones con otras personas, y el yo atomizado es lo más tradicional en nuestra cultura. Y aunque pensamos que ya no es tan inmutable, seguimos pensando que nos constituye como unos individuos perfectamente aislados. Pepa. A mí me parece muy poética la idea oriental del no yo, ¿no? De que aunque tenemos una individualidad, que tú lo has referido, ahora no me acuerdo, con 5 componentes, ¿no? Como sentimientos, afectos, no me acuerdo muy bien lo que has mencionado ahí. Y
esa identidad, porque al fin y al cabo es una identidad, no nos pertenece, pertenece a la totalidad del mundo, ¿no? Es una idea muy poética, para los occidentales imposible de comprender, imposible de manejar, pero en sí es una idea muy poética, ¿no? Nos fundimos en el resto del mundo, ¿no? De la idea de la existencia global en una naturaleza, como Spinoza. Estaba hojeando aquí un libro de Spinoza porque me parece que Spinoza también tiene esa concepción, ¿no? de un mundo en el que todo está unido, todos pertenecemos al mismo mundo, ¿no? Pero realmente es poco práctica, es poco práctico. Yo eso ya te digo que me parece muy poético, pero lo veo poco práctico. Yo creo que personalmente me muevo más dentro de ese yo relacional, ¿no? Que formo parte de la existencia de otras personas y interrelaciono con ellas. Y en esa medida también creo que la identidad se va transformando al cabo de los años, ¿no? Podemos tener un núcleo fijo o no, pero no somos las mismas personas al cabo de los años de lo que hemos sido, ¿no? La vida nos ha ido transformando y hemos ido dando respuestas a la vida y a su vez la vida nos ha ido conformando. Nosotros, como decía Neruda, los de entonces ya no somos los mismos, ¿no? Es algo que, que yo creo que está también en la propia identidad del ser humano, ¿no? En la evolución como personas. Y no solo madurar y ser adultos maduros, sino la forma de manejar los sentimientos o manejar las relaciones con los demás, todo eso con el tiempo va evolucionando. Bueno, pues con eso ya os lo he dicho. Ya está. Muchas gracias, Pepa. Sí, efectivamente es Spinoza que iría en línea de esta, bueno, de un todo, ¿no? De una totalidad. Sí, 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 en la cual pues quizás nos disolvemos. En la filosofía hindú, superar la conciencia individual es un logro, porque es desprenderse del sufrimiento, ¿no? Todo lo que va relacionado a las experiencias individuales, que al fin y al cabo muchas de ellas son un sufrimiento, pues desprenderse de este yo nos permite una experiencia suprema, ¿no? Pero definitivamente no individual, sí. Ese desprendimiento de yo para que todo se integre en un todo común es algo similar a lo que la conciencia occidental es la trascendencia del más allá, ¿no? Podría ser un símil. Podría ser un símil, la trascendencia del más allá de los occidentales por la religión y por los socráticos puede tener ese equivalente en esa conciencia del no yo que se disuelve en un todo. No lo sé. Es que me ha parecido una imagen muy hermosa. ¿Mm? Podría serlo, pero creo que en los conceptos occidentales donde la trascendencia es el plano de después, se preserva esta identidad del alma individual. O sea, en el juicio final, al final vamos a ser juzgados como individuos y salvados o condenados como individuos y seguimos viviendo nuestra vida como individuos, ¿no? En el Islam también, pues el paraíso está prometido para los individuos, entonces seguimos con esta compartimentación de los individuos que siguen su vida más allá. Jorge, Jorge. Sí, no, a mí me encanta la idea del no yo para cuando me muera. Creo que encaja con lo que creo. Es decir, que efectivamente no hay trascendencia. Y me gusta la idea como de retorno a un lugar común, porque en el fondo es lo que creo que sucede. En ese sentido lo veo como un concepto útil, si fuésemos capaces en Occidente de asumir la muerte y tomarla con naturalidad. Eh, pero pienso que nosotros, al menos en nuestro ámbito, nos debatimos entre los otros dos yoes, ¿no? El relacional y el atomizado.
El relacional es inevitable, aunque querramos, hasta Milei tiene relaciones con sus perros. Es decir, no puedes aislarte por completo porque mueres. Lo que pasa es que y vuelvo al sistema capitalista que promueve la atomización y promueve el desarrollo de la marca personal y de que hagamos mucho hincapié en eso, esa especie de publicidad de uno mismo y de marketing, te obliga a atomizar tu personalidad y tu yo. Entonces tiene como un valor operativo para sobrevivir, porque una persona sin una identidad clara y que esté totalmente fluctuando todo el tiempo, pues choca con la lógica del sistema. Pero a mí, si tengo que optar por un yo, elijo el relacional. Y de hecho, me siento muy próximo a él, porque muchas de las cosas que hago no son por mi propio interés, sino por el de otras personas, porque pienso que eso me interesa a mí. Cuando voy a votar, no pienso en mi propio interés, sino el del conjunto, porque creo que eso también me hace más feliz. Entonces, al final, eh, me gusta el yo relacional. Y creo que el debate está entre los que somos más relacionales y los que son más individuales. Y el mundo se divide bastante, en el mundo occidental al menos, en esas dos líneas, y lo vemos a nivel político también de manera muy clara, porque el yo relacional es solidario y el yo atomizado es egoísta. Mm, Y ahí vamos. Muchas gracias, Jorge. Creo que en Bajini, en uno de los fragmentos del libro donde narra un congreso en Japón, dice que los filósofos japoneses están viendo a los occidentales como los que recalcan todo el tiempo esta marca personal, ¿no? Dicen, todos ellos dicen que cada uno dice que es diferente. Y el japonés dice, yo no digo que soy diferente, yo soy diferente. Es como otra vez, es como cuando dicen que el yo relacional no para nada intenta matar la individualidad, ¿no? Solamente que de alguna manera no la pone no la pone en relieve, pero está ahí. em, de, Mm. de alguna manera. Y yo creo que con el yo relacional estamos ahora poniéndolo mucho en valor, sobre todo para temas de salud mental, ¿no? O sea, la comunidad vuelve como un concepto de base para asegurar que sean las relaciones entre las personas las que nos den una calidad de vida, incluso una esperanza de vida mayor, ¿no? Como se ha demostrado en muchos sitios, los efectos negativos del aislamiento, de la soledad, y es cuando el yo relacional realmente cobra una importancia vital, eh, vital Sa- literalmente. Sí, Alfredo, o Jorge. no, no, está. Bueno, quería simplemente por completar, Alfredo, un segundo. Como estoy tan obsesionado con las elecciones en Argentina, claro, lo que estás diciendo ahora, Magda, me hace pensar que justamente el candidato más trastornado psicológicamente y con más desequilibrio es el que defiende a capa y espada la atomización total, la no relación. Y es un tipo que está absolutamente alienado. Y con estas palabras le dejo la palabra a Alfredo, que es el que va a aclararnos en este sentido. Alfredo. Eh, mm, me, me- me voy a ligar a lo que decía Jorge, porque ahí me, como que me impulsó con lo que decía a hablar también con cuál me quedo más. O sea, evidentemente también me quedo con el yo relacional, ¿no? Uno piensa, bueno, parece ser que está más bien en el medio y creo que en el caso de la muerte, y aquí voy a hacer eco de lo que decía Jorge igual, creo yo que incluso es mucho más linda la perspectiva del yo relacional. Incluso es más linda que el no yo, como pasar a la totalidad, ¿no? Sino más bien
el relacional, porque el relacional, y aquí voy a irme en una voladura personal que analicé y reflexioné desde el libro, ¿no? Pero es mía, creo, que tiene que ver con la memoria. ¿Mm? El, el, el yo relacional implica una interconexión con el otro, ¿no? Un vínculo. Y a partir de ese vínculo establecemos ciertos tipos de relaciones y son todas distintas, ¿no? Ahí hay un yo distinto que aparece en cada relación que formamos con las personas. En el caso mío, por ejemplo, yo puedo ser pareja, puedo ser padre, y cada persona con la que me vinculo, eso se establece una nueva relación y un nuevo yo, por decirlo de algún modo. El yo relacional. Hay un tercero puesto ahí, ¿cierto? En esta interdependencia. Es como en mi pareja está la pareja, el yo, y hay algo intermedio que proviene de esa relación que establezco, que es distinto a la relación que tengo yo con mis hijos, que aparece un otro yo, que es el yo padre, ¿no? Y ese yo padre es un tercero en la relación con los hijos. Aparece un algo ahí, que está en el entre, que no soy ni yo ni mis hijos, sino que es algo que está en la conexión entre este vínculo. Por lo tanto, en la muerte aparece una especie de memoria del otro, o sea, en la muerte no hay una desaparición completa del otro. Sí, en términos ni siquiera físicos, porque la materia se mantiene, o sea, pasamos a ser fertilizada, qué sé yo, lo que quieran, ¿no? Ceniza, el que quiera ser cremado, pasamos a otro estado de materia, por decirlo de algún modo. Se pierde la mente, pero no se pierde el recuerdo. Por lo tanto, el yo relacional se mantiene. Ese tercero vive en la mente de mis hijos, como recuerdo, como vínculo. Por lo tanto, permanezco en existencia desde aquello que era el tercero que nos unía. O sea, ese vínculo, esa es la relación estrecha. Mi pareja me mantendrá como pareja, ¿no? Como en la memoria de ella, como un yo distinto a lo que podrían relatar mis hijos de mí, o la relación que establecemos nosotros ahora, por ejemplo. ¿Ya? Porque finalmente toda relación es de dos, toda relación es diádica. No puede ser una relación comunitaria, eso es difícil de establecer, ¿no? Porque Jorge me escucha y Jorge tiene una imagen de mí respecto de lo que yo converso en los debates. Magda se hace otra. ¿Cierto? No es compartida la visión mía que tienen cada uno de ustedes, se hace una idea de mí. Y eso es un otro que aparece ahí, pero que aparece en esa relación, que se establece entre dos personas, por ejemplo. Y eso es lo que perdura en la memoria, esté yo o no, ¿cierto? La ausencia, y eso es lo que nos enseña también los orientales, ¿cierto? La ausencia no implica no existencia, ¿no? Necesariamente. Es simplemente que puede estar ausente en el momento o está en potencia porque va a crecer un árbol, está la semilla y uno sabe que de ahí puede provenir un árbol, el árbol no está, pero está en potencia de, y así, ¿cierto? Distintas formas de ausencia. Entonces, la muerte establecería otro vínculo en este sentido, que perdura a partir de la memoria de un otro y de la memoria específica de cómo el otro te recuerda, de la relación que estableciste, o sea, de un tercero que aparece. No sé si con esto me fui en una voladora más o menos seria, que no sé si se sigue, eh, pero eso es hermoso, ¿no? Pensar en ese vínculo estrecho que se genera con los otros, en esa interdependencia o codependencia, o, o, o como quieran establecerlo, ¿no? Que incluso puede quedar en la materia, en la naturaleza, porque el otro funciona como un testigo de aquello, ¿cierto? Un acto que yo hago, por ejemplo, solo con mi hermano, hermana o padre o hijos, ellos son testigos de aquel acto, que nadie más ha visto, pero que mediante la memoria de ellos se mantiene vivo, porque es un testigo de aquello que hicimos en conjunto y que nadie más sabe. En la naturaleza también ocurre algo distinto también. Nosotros podemos dejar huella en la naturaleza. Hay gente que se dedica a reforestar bosques quemados, ¿no? Y uno dice, bueno, pero ¿qué estoy haciendo? Estoy dejando huella en el mundo. O sea, estoy reforestando un bosque. Y en algún momento eso va nuevamente a ser un bosque, después de que se incendió, gracias a la acción de una persona en la naturaleza. Y está dejando un recuerdo, una huella que lo hace vivir a través de su acto. O sea, hay un entre, hay una relación incluso con la naturaleza, que creo que podría ser un tercero que ocurre también, una conexión, una interdependencia. O sea, no hay hechos aislados o atomizados. Y desde ahí quería jugar un poco lo que terminaba Jorge diciendo, como eh, el completamente individualista tampoco actúa para él nomás, también actúa y
interfieren en las acciones del resto. Por lo tanto, la indiferencia también es una forma de acción que implica, y aquí podríamos ponerle cualquier adjetivo moral, ¿no? Como uno podría llegar a tacharlo de inmoral o amoral o incluso malvado, egoísta, pero hay algo que ocurre, ¿no? Porque el decir que estamos interconectados implica que cualquiera, aunque no crea en eso, afecte el entorno. Y esto es real, o sea, no hay nadie que, por más individualista que sea o atomista, no esté al mismo tiempo jugando en una relación con el otro, estableciendo una relación con otros, porque su acto va a perjudicar o a beneficiar a otros. No sé si con esto me fui por las nubes, pero eso más o menos. Que finalmente es una cierta forma de existencia, ¿no? Que esto de cómo dejamos huella también, y memoria, y existencia, y eso. Muchas gracias, Alfredo. Interesante este concepto de, sí, de que sembramos estos yos relacionales como legados, ¿no? de futuro y de alguna forma perpetrando nuestra existencia a través de ellos. Me recuerda, y no quiero disneyizar tu reflexión, pero me recuerda la película Coco, que no sé si habéis visto, posiblemente no, porque no tenéis niños pequeños, pero tú, Alfredo, probablemente sí. En la película Coco es cuando se mueren cuando ya no hay nadie que recuerde a una persona, es cuando realmente esta persona se muere, ¿no? Entonces su espíritu que vive en otra dimensión ya se descompone de forma definitiva porque ya no existe este yo que vive en la mente de las personas que aún están vivas. Pero bueno, interesante también el legado de la naturaleza, ¿no? Ojalá el legado que dejemos sea positivo y no el terrible que estamos, la huella que estamos dejando como humanidad, no digo a título individual. Jorge, ¿querías añadir alguna cosa? No, bueno, me encantó tu intervención, Alfredo. Muchas gracias. Me gusta mucho esa idea de que estamos como rodeados como una especie de pequeña constelación de diversos yoes que nos sirven para relacionarnos con cada una de nuestras relaciones. Y entonces me imaginaba haciendo como un mapa en el que cada uno está rodeado de esos conectores. La cuestión sería ver la intensidad de esas conexiones, porque entonces no son todas las conexiones iguales. La conexión con tu pareja tiene una dimensión, con tus hijos tiene otra. La cuestión es, a medida que te alejas y te tienes que relacionar con personas más distantes o con cosas más distantes, pues la relación es más débil. Eh, lo que yo pienso es que en Oriente em, quizás tienen una relación fuerte con la comunidad. Estoy pensando en los chinos, que son muy respetuosos de las decisiones colectivas y por lo visto sí, muy respetuosos de la autoridad. Em, Es decir, de alguna manera tuve experiencia de compañeros en la empresa que eran de origen chino y el respeto hacia los jefes era pero increíblemente llamativo en comparación con el de los occidentales. Entonces, no sé hasta qué punto nosotros tenemos una fuerte conexión con nuestra comunidad, con nuestra nación, Es ahí donde la debilidad en esas conexiones con entes más abstractos que nos vinculan a grandes masas es donde llega el individualismo, digamos, y donde cala, ¿no? Em, y creo que habría que lograr esas conexiones con la gran escala, con el planeta, etcétera. Yo también estoy delirando un poquito. Hasta ahí. Gracias, Jorge. Creo que es interesante no solamente la diferencia entre las intensidades relacionales con estas diferentes personas o entes, pero también que descubrimos diferentes facetas, ¿no? Al final descubrimos nuestro yo a través de estas relaciones, porque no es la misma forma de relacionarse, no solamente por la cantidad de tiempo dedicado, pero sino porque descubrimos unas capas quizás de nuestra personalidad o nuestro yo a través de estas personas y a lo mejor incluso a veces entre
entran en una contradicción, sin hablar de doble personalidad, ¿no? Sino que descubrimos pues la complejidad de nosotros mismos a través de cómo nos vemos reflejados en esas relaciones. Alfredo. Sí, justamente yo voy a apuntar para allá, ¿no? Con el tema de la flexibilización del yo en general, como que no un yo estructurado y firme y rígido, ¿no? Que esa es la hipótesis atomista, ¿no? Como de algo troncal que no se permea, que no se flexibiliza. Lo yo relacional tiene que ver más bien claro, el vínculo que se establece con un otro y un otro bien particular, ¿no? Que tiene que ver en la relación. Y lo que decía el Jorge también, con el tema de, bueno, ¿y qué pasa con los vínculos que se van perdiendo? Y finalmente, eso es el duelo. O sea, el duelo, por ejemplo, la separación con una pareja. El otro se pierde como un muerto. Y algo tuyo también muere, por eso es tan doloroso el duelo finalmente. Porque algo tuyo que estableciste solo con esa persona y con nadie más que con esa persona, también muere dentro tuyo. O sea, es parte de, pongámosle, yo, ¿cierto? Algo del yo que también muere con el otro. Porque es un tercero que nació en esa relación y que no va a estar en otra. Incluso si haces otra relación de pareja. Porque se establece solo con aquella persona que tenía un nombre específico, una forma de ser específica y que te hizo aparecer un tú específico, por decirlo así, como un yo específico que se da solo en esa relación y que no va a estar con otra. Y por lo tanto, si se separan, eso muere. No se vuelve a recuperar nunca más, aunque la otra persona esté viva. O sea, se pasa por un duelo, por una pérdida, ¿no? Y cualquier vínculo que se pierda es eso. Por eso las amistades, cuando uno dice, bueno, pero la amistad se retoma, claro, y es fácil retomar una amistad que está lejana, porque eso aparece nuevamente. Ese vínculo estrecho que tienes con un amigo que no has conversado durante un año sin conversar y que vuelves a retomar esa conversación, aparece nuevamente ese yo, que para cada uno puede ser distinto, ¿no? Pero que está en la base de la relación diádica. Y que tú decís, oye, es como si algo en mí nuevamente fue como siempre, cuando lo tuve enfrente. Es como si nada hubiese cambiado. Claro, porque hay algo específico ahí. Y por eso duele tanto las pérdidas, las separaciones y distanciarse de alguien, ¿no? Porque algo propio está muriendo también, que era propio de esa relación, que no se da con ninguna otra, ¿no? Es bien romantizado esto, ¿no? Y bien doloroso también pensar en que algo tuyo también se pierde cuando se pierde una relación. Pero es así, por eso vivimos el duelo de esa manera. Y nos duele tanto, porque hay algo nuestro también que se pierde en eso. O sea, esa es mi forma psicológica de pensar el duelo también. Y bueno, y con lo otro que tiene que ver con la autoridad, el tema de la autoridad es porque los orientales tal vez confían en el otro, porque piensan que la autoridad está puesta para que todos avancen con él, no desde el punto de vista de la autonomía o de la eh, independencia del otro, o desde la individualidad más propia, desde el egoísmo, qué sé yo, sino que están pensando en que piensan como ellos también. Como si está tomando esta decisión, lo voy a seguir porque está tomando la decisión con una mirada más amplia para que todos nos beneficiemos de esta decisión. O sea, la autoridad tiene eso, ¿no? Como el líder tiene esas características, o debiera tenerlas, ¿no? Que está pensando siempre en un todo. En todos nos vamos a ver beneficiados a partir de la decisión que está tomando. Y lo sigo ciegamente, porque hay una confianza, porque pienso que el otro también está posicionado como yo, y por eso todos limpian, todos ordenan, porque todos van a aportar, ¿no? Porque si fuera yo solo, tal vez probablemente un estadio no lo limpiaría, pero están pensando en que el otro les va a aportar y va a estar ahí con ellos y se van a demorar menos y qué sé yo, ¿no? Hay una confianza, ¿no? Creo yo, basal. Muchas gracias, Alfredo. Muy interesantes las reflexiones sobre el duelo y estas mini muertes o muertes de los niños y cómo lo sufrimos. Muy interesantes. Si no hay más comentarios, podemos avanzar hacia las conclusiones de este tercer capítulo. El yo y el otro, el objeto y el sujeto, lo racional y lo emocional, lo mental y lo físico. ¿Qué son? ¿Cosas opuestas o partes de lo mismo? El occidente diría que opuestas, el oriente como mínimo lo pondría en duda. Thomas Kasuris, un filósofo estadounidense especializado en filosofía asiática,
explica que cada cultura tiene elementos íntimos, donde los círculos se solapan, como en los diagramas de Venn, e íntegros, donde los círculos son separados perfectamente. Es lo que cada cultura tiene, tanto los elementos íntimos como los elementos íntegros. Pero lo que determina realmente el carácter de una cultura es el grado en lo que predominan o lo íntimo o lo íntegro. En el occidente la cultura de la autonomía es tan predominante que ha suprimido en buena medida nuestra pertenencia. La cultura de consumo nos inculca que hay que hacer las cosas a nuestra manera para ser libres, ser nosotros mismos y por ende ser felices. O sea, esta felicidad se consigue como un cúmulo de esfuerzo individual. Por lo tanto, somos círculos cerrados y separados. Mientras que en las culturas orientales, con lo que decía Alfredo hace un momento, conciben el individuo más bien como un círculo que está dibujado con líneas discontinuas y además solapados con otro en forma de red, ¿no? Por lo tanto, este respeto, por lo tanto, este gesto hacia el otro y este ver la realidad a través de las necesidades del otro. Baldini dice que la pertenencia, es decir, la pertenencia a algo en el occidente ha sido bastante mermada, ejemplificándolo o dando razones como el colapso de la industria. Ejemplo de ella, pueblos ingleses, los pueblos que han sido antes pueblos mineros o metalúrgicos y actualmente están deprimidos económica y socialmente. Al igual que la fragmentación del sistema de clases, es decir, no creo que Baldini defienda el sistema de clases, sino que dice que la pertenencia a una clase o la pertenencia a una estructura y un ritmo de vida muy marcado, antes estaba, bueno, venía dado un poco por la situación casi de nacimiento de origen. Cuando este sistema de clases se ha caído o se ha acabado y también la vida marcada por un ritmo de producción industrial, pues no hemos sabido reencontrar la pertenencia en otros entornos. La pertenencia a la comunidad o el patriotismo local, que podrían ser las alternativas a la clase o al sistema industrial, han sido ridiculizados, sobre todo en el siglo XXI, como algo que es, podríamos decir, cutre, por expresarlo de la manera. Es decir, quedarse en el sitio de origen, en el pueblo, ¿no? Está tachado de falta de ambición, de falta de visión, de falta de talento para trascender el entorno inmediato. Baldini dice que el cosmopolitismo, él utiliza palabra cosmopolitismo, aunque no sé si no se refiere aquí a la globalización, ha sido fetichizado, por una parte. Nos consideramos con un gran o casi excesivo orgullo, casi prepotencia, seres internacionales. Sin embargo, esto entra en contradicción que los turistas realmente lo que valoran es probar cosas del lugar, ¿no? Más allá de la cocina, entender la cultura local. Es decir, hay esta contradicción entre que todos queremos ser cosmopolitas e internacionales, pero a su vez queremos regresar o probar cosas genuinas ahí donde vamos. En gran medida, argumenta Baldini, la ola de populismo y nacionalismo que ahora atraviesa el mundo es la reacción a esta erosión gradual de la pertenencia. Lo que ha hecho crecer al occidente es lo que ahora le hace empequeñecer. Después de mucho vagar, el mundo occidental necesita encontrar un nuevo equilibrio. Con esta misteriosa frase, Baldini casi concluye este capítulo del libro. Y a mí me llama la atención esta búsqueda del nuevo equilibrio. Por lo tanto, os lanzo a vosotros la pregunta, ¿cuál sería este nuevo equilibrio para el mundo occidental, esta era de posglobalización, ¿no? Una vez que quizás que pase la ola populista y que se calme esta reacción a la globalización, ¿cuál es este nuevo rumbo que deberíamos de seguir?
Jorge, te veo con ganas de... Bueno, como yo espero que alguien levante, pero como nadie levanta, al final hablo siempre yo, pero yo quiero que hablen todos y todas. Em, está clarísimo que hay una reacción a la globalización y que hay una reivindicación de la identidad, pero efectivamente hay que encontrar un equilibrio. ¿Cómo no pasarse de rosca y volver a grandes enfrentamientos que ya los estamos teniendo? Eh, eh, creo que el ejemplo, ya lo hemos dicho muchísimas veces en este club, de la Unión Europea, es decir, de crear una entidad administrativa supranacional que, que resuelve conflictos, que genera consensos, pues pienso que eso puede ser el modelo para todas las regiones. Y entonces, el otro día escuchaba, tengo que decir que ahora estoy muy adicto a TikTok. No sé si eso me está afectando. eh, y veía claro, pero sigo a las personas más descabelladas, entre otros, no sé si es el príncipe o rey de Arabia Saudí. Ujú. En TikTok, Sí, vale. Ujú. sí, sí, en TikTok, que anunciaba su visión para los próximos 5 años de Medio Oriente, pero esto era antes de el estallido de esta guerra atroz de Israel y eh, antes de eso. Y el tipo lo que anunciaba era, no, que vamos a construir la Unión Europea de Medio Oriente y en 5 años ya lo vamos a tener con Bahrein, con Qatar, con Kuwait, bueno, nombraba a todos los países, era una cosa muy... ¡fum! Me hacía acordar al libro este Sumisión, ¿no? Porque en el fondo había un partido en Francia, ya lo anticipó Michel Houellebecq, que también, un partido que buscaba como una especie de pan-islamismo. Eh, Quizás esa pueda ser el futuro, es decir, que se armen entes supranacionales y terminemos divididos en un grupo limitado de bloques y que esos entes, bueno, tendrán que coordinar entre ellos, ¿no? También, ¿no? No sé, en fin. Ojalá haya algo de ese estilo, si no vamos mal, porque yo lo que veo es que esta vuelta a la identidad nos está llevando a conflictos eh, horribles y no hay quien los pare si no tenemos entidades por encima. No sé, bueno, esa es una... No lo sé. Leer este libro me parece que ayuda, porque cruzarte al otro lado para ver cómo piensan nos ayuda, pero somos pocos. Bueno, interesante que evocaste aquí a Bin Salman, que efectivamente es como un gran Sí, profeta de la globalización, ¿no? Y de la unión a gran escala y casi casi también con Israel, ¿no? Si no hubiese empezado el conflicto ya, no sé si hubiese estado en la unión de sus países, pero bueno, ahí como aliado. Bueno, es un gran visionario en general, pero bueno, interesante pensar que se puede formar como regiones culturales, ¿no? Que sería como a caballo entre la globalización y algo local que cause grandes enfrentamientos. Hmm. ¿Alguien más tiene alguna reflexión, ya sea del orden político para este nuevo modelo o cultural o filosófico? Si no, entramos en la cuarta parte, muy cómo bien. vive el mundo. Aquí empezamos con el concepto de armonía, que es la palabra clave en la cultura china. De hecho, la ciudad prohibida en Beijing, la entrada es justamente a través de las puertas de suprema armonía, ¿no? Eso ejemplifica la gran importancia que tiene este concepto. Armonía es la diversidad balanceada, es algo que moldea a las personas y con ellas el sistema. Tiene una armonía interna, intrapersonal e interpersonal y a través de esto se crea pues todo un equilibrio global.
Según Confucio, una persona ejemplar persigue la armonía. Es un eje vital. Li, el filósofo neoconfucionista y escritor del siglo IX, dice que la armonía tiene un orden cósmico subyacente. Eso suena casi como los pitagóraicos, ¿no? Que hay una armonía cósmica. Pero la armonía no es así algo que es simplemente absolutamente pacífico de por sí, sino implica cierta dosis de tensión y requiere una paciencia. Si bien fluye, pero por otra parte requiere, bueno, pues equilibrar estas fuerzas contrapuestas. Las relaciones familiares en China y su relevancia en diferentes niveles son fundamentales para la ética y en general para el paradigma, ¿no? Subyacente de la cultura. Si la familia es armoniosa, todo es un éxito, ¿no? La familia es como un microcosmos que si se reflejan los valores de la armonía en este microcosmos familiar, pues ya se puede expander al orden social. Lee argumenta que para los filósofos occidentales, empezando por Sócrates, la familia es una carga, prácticamente es un obstáculo para pensar y no se le dedica espacio. Es verdad que Sócrates pues, no tenía en gran estima la institución familiar y lo que se pretendía es que el filósofo gane este espacio libre justamente de la familia para poder reflexionar y para poder avanzar. Si analizamos lo que pasó durante la Revolución Cultural de Mao, esto es un atentado contra los valores de base de filosofía china, porque Mao, bueno, constituyendo su sistema de denuncias, animaba a que la gente denuncie a sus propios familiares más próximos. Xiao, uno de los valores fundamentales de la cultura china, aglutina la familia y se extiende hacia la sociedad. Y este valor no ha sido presente en el comunismo, pero en la época actual, que es de difícil realmente clasificación en términos políticos, vuelve. No obstante, la familia tradicional confuciana y patriarcal como modelo pues empieza a ser, al igual que en el occidente, un modelo obsoleto. Las jerarquías basadas en la pericia y en la experiencia que avalan nuestras habilidades y conocimientos juegan en China un papel muy importante como garantes de orden y de justicia. Hablábamos antes, ¿no? Tú decías, Jorge, la importancia extrema de la jerarquía y esas jerarquías pues son específicas. Pueden ser dentro de la empresa, dentro de un conocimiento, el ramo de conocimiento específico, pero también son dinámicas, es decir, empoderan a la hora de desarrollar nuestro potencial. Esas jerarquías, no obstante, no están solamente basadas o la estructura jerárquica no puede estar basada simplemente a un rol, porque este rol viene definido por la virtud, ¿no? Y no por la popularidad o herencia, al menos en plano filosófico es así, lo cual nos sitúa dentro del paradigma de la sociedad meritocrática, ¿no? Aquí pues sí que encontramos un claro símil entre lo que sería la filosofía o lo que sería el paradigma chino y el occidental, porque ambos promueven el ascenso a través del mérito, del esfuerzo y de la virtud. La armonía puede llevar las sociedades asiáticas al exceso de obediencia. La armonía entendida en términos sociales nos podría situar en el contexto donde hay un exceso de obediencia o sumisión, pero no es inevitable. O sea, la armonía no quiere decir solamente que hay que someterse a las órdenes de la autoridad, porque yendo a los textos chinos clásicos, ahí no se sanciona la desobediencia,
porque más importante que obedecer es hacer bien. Y la excesiva deferencia realmente bloquea el diálogo, porque es importante no solamente obedecer, o no es tan importante obedecer, sino también cuestionar desde un pensamiento crítico, sobre todo si uno pues tiene un criterio de hacer bien frente a la autoridad. Mientras la armonía con la naturaleza en el occidente lo concebimos como algo bucólico, ¿no? Se nos vienen las escenas de paisaje de naturaleza totalmente idealizada. En China es un equilibrio entre predadores y presas. La armonía en el confucianismo está aplicada a las relaciones entre las personas, y en el taoísmo, que bueno, sabemos que esos dos modelos conviven, ¿no? Dentro de lo que es la cultura china, pues en el taoísmo el Tao Te es la armonía de la humanidad con la naturaleza. Entonces tenemos por otra parte la armonía social y por otra parte la armonía entre lo que es la naturaleza y el ser humano. Mencio, el filósofo confucionista de siglo III a.C., defiende que el hombre es bueno por naturaleza y debe desarrollar una conducta buena y recta gracias a la educación y las leyes. Es decir, tenemos un buen punto de partida, una naturaleza que es buena, y hace falta educarla y mejorarla o sacar el máximo potencial. El Tao Te, el camino, no es tanto el orden del mundo, sino forma de desconectar de él. Aquí entraremos otra vez en este lenguaje paradójico de expresar los conceptos que se nos escapan en nuestras categorías occidentales un poco. La armonía en el confucianismo tiene una dimensión social, y ya lo hemos dicho, es una relación entre las personas, mientras que en el taoísmo es la virtud individual. Es la armonía que cada uno establece, cada uno, pero no como un individuo completamente separado, no obstante, sí uno con la naturaleza. En el Tao, la armonía es un estado natural que no requiere esfuerzo, ya lo hemos dicho, es el fluir natural de la conexión entre el hombre y la naturaleza. Para captarla hay que ir más allá del lenguaje, más allá de la ética normativa, más allá del discurso moral. El yin y el yang no son elementos fijos, sino también están interrelacionados y son una parte más amplia de la cosmología chi. El taoísmo no entra en el conflicto con la ciencia, es un camino para conseguir la armonía sin fricción. Es un discurso que no pretende explicar de forma analítica o científica el mundo, sino captar estas paradojas para acercarnos a lo que sería pues la armonía con la naturaleza. Bajo el gobierno comunista, o sea, más bien pensando en la época de Mao, aunque bueno, también podría aplicar a los tiempos actuales, la armonía se usa para uniformizar la sociedad, ¿no? Por lo tanto, el bloqueo de Internet, eso sí que son tiempos absolutamente actuales, está justificado que no como una prohibición, sino una medida de eliminar la información que no es armoniosa, de la misma manera que se justifica el trato hacia las diferentes minorías. Eso es muy interesante, habría que ver cómo cuela este concepto, ¿no? Daniel Bell, un sociólogo de siglos XX-XXI, sostiene que la armonía, de hecho, globalmente es el valor más universal que la libertad. Entonces, os quiero preguntar cómo entendéis vosotros la armonía. Jorge. Yo quiero decir que aquí leímos este año por qué la música Claro. y la armonía es un concepto básico musical que viene a cuento en esto. A mí me parece que es el concepto clave de este libro, o por lo menos de lo que nos transmite cuando analiza las filosofías de Oriente. eh, Trae muchísima cola y explica muchas cosas. Em,
me hace acordar también cuando yo era joven y que leí un libro de, de Juan Domingo Perón, un personaje que en Argentina es muy controvertido, pero que yo en aquel momento me interesaba mucho, que se llamaba La Comunidad Organizada, y ahora me doy cuenta que lo que buscaba era una armonización de todos los conflictos y todas las partes de una sociedad. Em, a mí me parece un concepto súper interesante para pensar en la organización social y empiezo a entender por qué en China no interesa la democracia. Es horrible este pensamiento, porque uno puede pensar, y qué miedo me da, a ver si me voy a convertir yo también en un tío que pasa de la democracia. Pero eh, si fuésemos capaces de respetar el papel que cada uno puede tener dentro de una sociedad, con las diferencias que todos tenemos, pero con una visión de conjunto, con una visión armoniosa y con unos objetivos comunes, pues, de máximos, pues lograríamos esa armonía que sería beneficiosa para todos. Entonces, a mí me resulta muy seductora la idea, en todos los órdenes. También lo pienso en mi función como profesional, que tengo que dirigir un equipo de gente y tengo que lograr la armonía de ese equipo. Y en todos los órdenes se puede aplicar. No sé, pero me gustaría que otras personas hablen, porque yo no estoy hablando de siempre yo, nadie dice nada, y eso no es armónico, eso es disonante, Necesi- totalmente necesitamos disonante. el contrapunto ahora. El Claro, contrapunto exactamente. total. Así Alguien es. que cuestione la armonía. Justamente, si hay algo no armónico, eso es el monólogo. Ya, eso no es nada, es la negación de la armonía. Efectivamente. Pero ¿Quién se no sé anima? si se anima alguien de poner Paco. Venga, va. Eh, para que no sea un monólogo. Esto, para mí, armonía es equilibrio, ¿no? Y yo esto lo vinculo a la pregunta anterior, ¿no? A la pregunta sobre ese equilibrio que decía, que comentabas que quizá se estaba planteando, ¿no? Un posible equilibrio, un nuevo equilibrio. Como dice Jorge, yo creo que esa idea de armonía, de armonizar los diferentes, eso está presente como una ley. ¿No? Y volviendo también a la pregunta anterior, eh, creo que estamos viviendo ahora un momento de gran impulso a los rasgos identitarios, ¿vale? Esos rasgos identitarios que en un momento dado eran sobre todo religiosos, en otro territoriales, ahora siguen siendo en muchos casos territoriales, también religiosos, pero no solo territoriales, hay también identidades y gente que se eh, interrelaciona su identidad, forma parte de su identidad un rasgo característico, como por ejemplo, qué sé yo, eh, pues, transexualismo o la homosexualidad, y pasan a ser rasgos que definen gran parte de esas personas. ¿No? Es como si hubiera una explosión de rasgos identitarios y la dificultad está en conseguir un equilibrio para la convivencia de esos rasgos que muchas veces, en muchas ocasiones son eh, eh, antagónicos, no sé si contrarios, pero sí antagónicos, ¿no? Y esa armonía solo se puede llegar manteniendo un espíritu abierto y con un enfoque hacia ese equilibrio que mantenga los derechos de esas diferentes identidades. Muchas gracias, Paco. Es muy interesante este punto de que los discursos identitarios ciertamente tensan la cuerda, pero la cuerda que se tensa para conseguir la armonía, ¿no? Pero tensan la cuerda porque encuentran una reacción muy fuerte.
y la cuestión cómo encontrar la armonía justamente entre los discursos identitarios que se oponen es un gran reto. Jorge. No, y también una cosa que se me pasó decir, eso me parece muy interesante, es coger del Tao esta idea de la armonía con la naturaleza que tan necesaria sería ahora mismo para poder darle la vuelta al desastre que hemos hecho, ¿no? Con nuestro planeta. Es decir, ¿seremos capaces de encontrar una forma de vivir armónica con el planeta que nos acoge? ¿O vamos a seguir en la disonancia total hasta que nos lo carguemos del todo? ¿No? Es decir, Pues, ahí lo digo porque, y también hago el comentario del libro que la semana que viene voy a moderar, que es la segunda parte de Energía y Civilización, porque estamos viviendo en un momento como puntualmente excepcional de la historia de la historia humana, que es haber, por casualidad, encontrado una fuente de energía espectacular, que son los combustibles fósiles, y montados en en ese caballo desbocado, hemos pegado un subidón de desarrollo y, por supuesto, de producción de energía y de transformación disruptiva, pero se va a acabar. Se va a acabar y probablemente no seamos capaces de encontrar una manera de sostener ese crecimiento y tenemos que asumir que fue fugaz, que fue un momento, que fue una circunstancia casual. Y tenemos que buscar una manera de volver a armonizarnos con el planeta que no tiene esa velocidad, que no lleva esa fugacidad. Entonces, no sé, este capítulo a mí me encantó y creo que tenemos que usar el concepto de armonía para repensarnos en todos los órdenes. pero aunque el descubrimiento o el subidón de desarrollo gracias a las energías fósiles quizás sí que fue puntual en la historia de la humanidad, el concepto de progreso lo tenemos de alguna forma, al menos en la parte occidental, muy interiorizado y lo queremos seguir, aunque sea con energías renovables o con lo que sea, ¿no? Esto viene anterior a las energías fósiles. Entonces, ¿cómo cazar eso de nuestro afán de progreso cuando hemos tenido un crecimiento espectacular, mantenerlo, pero de forma sostenible? Eso, o sea, nos habrá escrito muchísimos libros sobre el tema, pero la pregunta está vigente aún. Y, y da bastante bajón ver que el esfuerzo que deberíamos centrar en la lucha contra el cambio climático realmente va centrado en desatar nuevas guerras, ¿no? O Guerra. sea, da un bajón tremendo, realmente, ¿No? desde el Y punto además de... se está aflojando la atención hacia invertir para luchar contra el También, cambio en climático. Se paralelo. está Ujú. aflojando. Fíjate, el primer ministro inglés, por ejemplo, está echando atrás, Sí, está quitando políticas. sí, Es sí, una sí, cosa de dentro del loco, es una coche. potencia como Reino Unido. Bueno, y si el año que viene gana, como parece que puede pasar, que gane Trump, bueno, pues ya directamente nos tenemos que suicidar. En fin, ¿cómo conseguimos la armonía? No sé. No somos armónicos como especie. Es decir, como especie respecto a las demás y respecto al planeta somos absolutamente disruptivos. Somos todo lo contrario a la armonía. Somos un virus que se está comiendo todo. Al menos así nos hemos comportado el último siglo, ¿no? Un poco más de un siglo. Mm, Pero bueno, habrá, habrá esperanza. A ver, en el siguiente capítulo analizaremos si nos queda algo de eso ya para la próxima sesión, si nos queda algo de virtud. Y gracias a esta virtud podemos reencaminar.
Pues nada, rumbo. Pues nada, pues yo creo que vamos a concluir aquí la sesión porque hemos llegado a la hora genial. y el siguiente capítulo pues ya sobre la virtud ya lo vamos a leer en la cuarta y última sesión de Bajingi en 2 semanas. ¿No, Jorge? Sí, perfecto. Bueno, simplemente Estupendo. decir que la semana que viene, segundo y última sesión dedicada a energía y civilización, una historia de Václav Smil. Yo haré esa moderación. Estoy haciendo el resumen lentamente, voy a ver si mañana logro terminarlo y ya lo comparto. Y nada más. Muchísimas gracias, Magda. Como Perfecto. siempre, me encanta tu trabajo y las aportaciones Muchísimas de todos. gracias. Muchísimas gracias a todos. Estuvo Venga, muy pues, interesante. un beso grande. Hasta luego, Adiós, buen igualmente. fin de... Chao, buen fin de.